el ánodo hay un dispositivo magnético, que es el rotor, o el rotor, que es aquel que le va a dar el movimiento al ánodo. Entonces, al ser predicado, este rotor se activa y comienza a girar el ánodo, y el filamento catódico está llevándose a la incandescencia. En el momento de esta reposición, se produce ya la explosión de rayos. El filamento catódico indica una diferencia de potencial al ánodo. Todo esto se consigue con los transformadores. Estos transformadores se encuentran dentro de una caja metálica llamada generador de rayos X. Dentro del generador de rayos X encontramos los transformadores de alta y de baja tensión, asimismo las válvulas rectificadoras. La función de los transformadores es la de elevar y bajar la tensión de voltaje de la corriente casera. Y la de las válvulas rectificadoras es cambiar la orientación de la corriente alterna hacia una continua. Ahora bien, esta corriente que sale del generador de rayos X es llevado al tubo de reloj con una corriente ya rectificada. Esto se hace a través de cables de alta tensión que van hacia el ánodo llevando la diferencia de potencial y hacia el cátodo llevando la tensión de voltaje que va a permitir la incandescencia del filamento catódico y producir el desprendimiento de la nube electrónica. Entonces hay dos transformadores, de alta y de baja. La corriente eléctrica es transformada por el transformador de bajo voltaje. Ese filamento da la incandescencia. Llega hasta un punto tal y se produce el desprendimiento de electrones, ¿no? El efecto de Fourier. Todo elemento metálico llevado a la incandescencia emite electrones. Llevado a la incandescencia va a producir la emisión de electrones. Vamos a emisión termodinámica para efecto de Fourier. ¿Quién me va a regular esto? ¿Quién me va a regular esta incandescencia? En el comando hay un selector que se llama miliamperaje. El miliamperaje es el que me va a graduar el grado de calefacción del filamento catódico. Y hay otro dispositivo que es el tiempo. Cantidad de electrones en una unidad de tiempo se llama MAS, miliamper segundo. Eso es un tema de la próxima clase. Factores radiográficos. Todo el mundo me pregunta sobre factores radiográficos. Los factores radiográficos es un juego matemático. Vamos a ver. La nube electrónica va a impactar sobre la mancha focal en el ánodo, ¿no? Se va a producir la transmisión de esta energía, 99% de calor y 1% de radiación. La velocidad de electrones está controlada por, en el comando hay otro selector que se llama kilovoltaje. El kilovoltaje es el que me va a graduar la velocidad de esos electrones. Si yo lo quiero más veloces, lo que tengo que hacer es positivizar más el ánodo. Eso se llama diferencia de potencial, aumentarla o disminuirla para aumentar la velocidad o bajar la velocidad. Por ejemplo, para atravesar un abdomen yo necesito velocidad de los electrones a diferencia de la mano, el espesor es mucho menor. Aquí tendré que disminuir el kilovoltaje, disminuir la velocidad de electrones,
En cambio aquí el espesor es mayor, tengo que aumentar la velocidad para obtener una radiación X más penetrante. Ayer vimos espesor y densidad. Entonces aquí el kilovoltaje hay que disminuirlo para que los electrones sean más lentos, ¿no? Si yo quiero acelerar, tengo que subir el kilovoltaje y eso va a depender de la estructura, ¿no? Tiene mayor espesor y mayor densidad, yo tengo que crear un kilovoltaje mayor. Pero ya saben qué es lo que está pasando ahí en el tubo de rayos X. Estoy acelerando los electrones. En el comando están esos electrones. Entonces, en radiografía lo tenemos para la producción de una imagen radiográfica, el tubo de rayos X que está acá, la estructura anatómica y el receptor. En este caso es analógico, es un chasis dentro de una película radiográfica, pero podemos tener un detector óptico o un cassette con capa fosforada para hacerlo digitalizado. ¿Tiene esa cruz ahí? Hay un punto ahí. A eso le llamamos rayo directriz. El rayo directriz puede ir aquí, puede ir aquí, puede ir aquí, aquí, etc. ¿No? Todo va a depender de la región que yo voy a explorar. Generalmente el rayo directriz es donde va a la estructura anatómica. Al punto medio, recuerden, el eje mayor longitudinal para que se forme de manera real y definida, el rayo directriz debe caer perpendicular al centro geométrico, ¿no? En el caso de los pulmones va hacia dorsal 6, dorsal 5. Todo lo relaciona con el modo de que se puede aceptar con su caso de... A ver ahí, ¿cuál es la incidencia? Horizontal. Horizontal, la predicción. Póster anterior. La posición. Diferenciación. Vamos a saber ahora, como cuando yo me voy a posiciones, voy a hacer aplicaciones al problema clínico en función a la incidencia. Voy a hacer aplicaciones clínicas en función a la predicción radiográfica. Voy a hacer aplicaciones clínicas en función a la posición de la estructura anatómica. Y ahí está. Pero no está en los libros, ¿ok? Eso sí se hace. Lo vamos a ver. Ahí en general que se estuvo midiendo el espesor de la estructura que va a ser atravesada. Muchos de los neurólogos, por no decir el 95%, no hacen esa medición. Y todo hace que la máquina o el cálculo repetitivo se haga. Entonces, las imágenes no pueden ser iguales. Las estructuras son diferentes. Ahí hemos visto ayer. Las densidades también son diferentes. No puede haber un factor para todos igual. Más 5 menos 5, no puede ser. ¿No? Eso tiene que haber variables. Eso se llama variables. Hay una ¿qué cosas son mayas? ¿Verdad que no hemos llegado? Una radiografía cualquiera, del tórax, del abdomen, lo que va a suceder es la representación radiográfica de esa región anatómica. Entonces, la representación es una presentación natural de la estructura anatómica. Vamos a ver que estructuras óseas, columnas, costillas, vamos a ver sombras, hepática, etc. En el caso de los pulmones, utiliza un elemento que ingresa, es el aire, se le llama medio de contraste negativo, ingresa y lo que trata es de posesionarse
dentro del aparato respiratorio, fosas nasales, tenemos nasofaringe, hipofaringe, tráquea, bronquios principales, secundarios, segmentarios, subsegmentarios, y al final llega el alveolo, y ahí se va a depositar. Entonces, la acumulación de aire en los alveolos es lo que da la transparencia de la luna revertida del pulmón, ¿no? Pero estoy incorporando un elemento que es el aire. Por eso le digo al paciente, toma aire, contenga, ¿no? Porque el objetivo es que en la revertida de pulmones se expanda el atrapamiento de aire en los alveolos. Y esa transparencia le va a dar una información que va a ser importante para al médico de medicina interna, al neumólogo, etcétera, por el problema por el cual nos está viviendo. Y las proyecciones radiográficas pueden cambiar en función al tiempo respiratorio, en función a la posición, en función a la incidencia. Hablando de torres, nada más hablando de eso. Pero todo está relacionado con qué? Posición, incidencia, proyección. ¿Con qué? Con el problema clínico. El problema clínico es aquel que me va a decidir tomar una radiografía de tórax en el cúbito lateral con incidencia horizontal. Hacer que una radiografía de tórax ya no le diga que tome aire, por el contrario, que tome aire, que lo bote. Expiración y realizar una exposición. O hacer que el paciente tenga haga una flexión lateral derecha, por ejemplo aquí, tomar una radiografía, ¿no? Para evaluar el seno postdiafragmático, por ejemplo, para ver obturaciones incipientes, presencia líquida, etc. O sea, hay maniobras, ¿no? ¿Cómo realizar y por qué lo hacemos? Entonces, el valor agregado de venir a una universidad es fomentar y desarrollar capacidades que nosotros tengamos la personalidad de decir, sí, está bien, te has mandado una proyección frontal, ¿no? A evaluar. Estoy en la clínica angloamericana. El neumólogo ha pedido una radiografía frontal de pulmones. Aquí está, pero aquí hay algo. En la región intraclavicular izquierda hay algo que se está tapando con la clavícula. Entonces yo tengo que hacer una maniobra para disociar eso y mejorar. Porque cuando yo veo la imagen en frío, digo, aquí hay algo. Porque no le, ¿sabes qué? Hay que tomarle otra prevención. Y a veces vienen y me dicen, aconsejame, ¿qué puedo hacer? En emergencia es importante salvar la vida de un paciente. Entonces, eso es lo que quiero. Por eso estoy acá. Tengo poca experiencia y esa poca experiencia es darla a ustedes. No repetir lo que me enseñaron a mí. Claro, dentro de nuestro organismo tenemos aire también, es un intestino, ¿no? Propio, pero que está al momento de deglutir un alimento, también deglutimos aire. Ese aire se localiza en el estómago, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que una estructura, que un globo, ver su configuración, lo que hago es soplar y meterle en este caso aire. Pero también puedo meterle un líquido, ya no aire, también se va a llenar. Entonces, tanto el aire como el líquido van a ofrecer diferentes tipos de atenuación o absorción. El objetivo es ese. El objetivo es de donde vaya ese elemento, cómo va a responder ante el paso de los rayos X. El objetivo es que el ingreso del aire es un elemento no del cuerpo que está ingresando, yo estoy haciendo de que ingrese. Hay otra forma de meter aire, sí, con efervescentes, donde cuando sale algo abdomen, yo distiendo más aire dentro del estómago, porque busco algo, distender los pliegues, por ejemplo, longitudinales, la mucosa gástrica en el estudio del estómago contrastado. En el caso de los pulmones, lo que se hace al tomar aire es atrapar ese aire en los alveolos. Si ese alveolo no permite la entrada de aire porque tiene líquido, porque hay una secreción purulenta ahí, entonces eso se va a permitir en la imagen radiográfica, ya no por una imagen radiológica, sino por lo contrario, una imagen radiográfica. Por eso se quiere eso.
Exacto. Y hay el otro que es el positivo, que son los medios de contraste, como el sulfato de baño, como el yodo, ¿no? Eso lo vamos a ver en el segundo. Son los contrastes artificiales, ya no las, ¿no? Se caracterizan por preparar en su totalidad de producción. Los medios de contraste se caracterizan por... Ese medio de contraste se caracteriza por Claro. preparar en su totalidad de El medio de contraste se va a detener dentro del órgano que queremos estudiar. Y lo que va a hacer es, ya sea elevar o bajar el número atómico. Al elevar, lo que voy a hacer es que la radiación X va a sufrir el pasaje, va a haber una atenuación. Y al sufrir una atenuación, eso se va a representar como una imagen. ¿Qué clase de imagen va a ser? Radio bajo. En cambio, si el número atómico es bajo, he metido ese con la imagen resultante, va a ser una imagen radiodifusa. Después de la toma radiográfica, la exposición radiográfica, sigue un procesamiento radiográfico. Eso es lo que vamos a ver ahora, más adelante. Ahí va la película, la bandera, el generador, el certificador y el generador. La caja de película. Después de procesar la radiografía, sale por acá. Eso es lo que hemos ya visto. O sea, ¿qué es? ¿Dónde se da la fuga de radiación? ¿Dónde se da la fuga de La radiación? fuga. Está dentro del video. Dentro del tubo de rayos X está cubierto por la calor. Entonces los rayos X no solamente tienen esa dirección y salen por una ventanilla. A ver, digamos que este es el tubo de rayos X, está cubierta con una coraza. Entonces debe salir por una ventanilla, pero los rayos X no impactan y no salen por acá, sino también salen, tienen otra dirección. A eso le llaman radiación de fuga. Van, chocan acá, y acá se direccionan y salen por esta ventanilla. Entonces, ¿qué cosa hay acá? Hay un filtro. Ese filtro tiene la propiedad de absorber esos rayos blancos, esa radiación de fuga que sale. Y porque es dañino al cuerpo. Entonces hay un filtro, todo tipo de rayos X tiene un filtro para eliminar esos rayos blancos por el uso de los rayos de fuga. Eso es mucho más diferente. Sí. Ya que hablamos un poco de rayos X, ¿dónde se encuentra el punto focal? O mancha focal, en el ano, en la zona de impacto. En la zona de impacto. Y ahí se va a producir la dirección divergente que van a tener los rayos X. Por eso en el ánodo se habla de que el ánodo giratorio tiene varios puntos o manchas focales, ¿no? Que van a permitir disipar el calor que se va a producir, no solamente rayos X, sino también es calor. Ya, esto es lo que es incidencia, posición, proyección y método, ¿cierto? Esto lo vemos. Esto es incidencia, ¿cierto? ¿Qué incidencia es? Va vertical.
dónde va? Así vamos. Pero no se ve. No se ve. ¿A dónde dirige el rayo? Acá. Allá cefálico. Revisión es como el haz de radiaciones a través del sistema atómico, ya sea de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, ¿no? Lo proyecta como imagen. Entonces, el haz de radiaciones va a atravesar planos anatómicos, por ejemplo, acá el esternón, el corazón, el espacio retrocardíaco, la columna vertebral, y todo eso se va a superponer al paso de la radiación. Esto se llama proyección. Proyección frontal. Esto también es proyección frontal posterior. Sí, a esta frontal, la incidencia pues, si a esta proyección o esta incidencia yo le cambio o inclino la incidencia, está anulada. Y ahí cambia de nombre. Ya no se llama proyección frontal de cráneo. Este es el método de Caldwell, se llama. Por ejemplo, el paciente está en proyección frontal TA de cráneo, pero aquí ahora el paciente está estirando el mentón y apoyándolo sobre la superficie del músculo de la mesa mural. El haz puede incidir horizontalmente, pero ya cambió, ya se movió. Este es el método de Bartas. Entonces, el método es, por ejemplo, yo ahorita hago esto, ya no es frontal de cráneo, ¿qué? Es el método Barton, como decir de poco, ¿no? Entonces, un cambio en la posición de la estructura clásica, de la proyección clásica, un cambio en la incidencia, en la proyección, recibe el nombre del método. Y el método generalmente es el autor el que lo realiza o el que lo hace, ¿no? El método de Caldwell, el método de Bartex, el método de Ferguson, por ejemplo, fíjate la sacudida, ¿no? Entonces yo lo he relacionado siempre esto. Esta es una imagen radiográfica representativa de la región del cráneo, es una proyección frontal del cráneo. Yo digo así, ¿no? En una imagen radiográfica tenemos el problema, al igual que esos dibujos geométricos, yo hago esto, y hago esto, ya no voy a ver, por ejemplo, el círculo que está aquí detrás. Es así, una imagen radiográfica viene a ser superposición de estructuras que están en el mismo nivel al paso de la radiación. Entonces lo que tenemos que hacer es esto, para poder estudiar una estructura, independizarlas una de otras, ¿no es cierto? Pero eso mismo se hace en el radiodiagnóstico por imagen radiográfica. Yo puedo mantener fija la posición de la estructura, pero cambio la orientación de cómo ingresa el haz de radiación. ¿Para qué? Para disociar, separar una estructura de otra, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿quién está acá? ¿Quién es este? Vale, aquí, el esternón. Detrás hay otro hueso, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Está bien, el esternón, pero ¿quién está más detrás del esternón? Las vértebras, columna dorsal. Entonces, al paso de la radiación, ¿qué va a pasar? El esternón se superpone. Pero el esternón tiene un bajo número atómico, generalmente es más cartilaginoso que óseo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder ver el esternón, lo que hago es cambio la posición. Así, la vértebra se va para atrás y el esternón está acá. Eso es lo que quiero decir. Ahora, acá dice que puedo cambiar la orientación del rayo. Si va así, se superpone. Lo que hago es, lo cambio para acá, el tubo ya va acá así. Y aquí se va a separar la vértebra externa.
O lo otro, puedo hacer un cambio en la posición, ¿no? Como he hecho, ¿no? Lo que he hecho es rotar de una posición, a cambio que puedo separar, diferenciar una estructura de otra. Eso es lo interesante del diagnóstico, saber disociar y poder evaluar una estructura de manera independiente, ¿no? Para eso tenemos que saber correlacionar la anatomía, la radioanatomía, en este caso la disociación de la ¿no? Bueno. El equipo de radiodiagnóstico, paciente, película, chasis, incluso lo que vamos a ver. Entonces,